Estamos en la presencia de Dios y en esta misma presencia compartimos la palabra. Vamos a hablar de la palabra, vamos a compartir el mensaje y vamos a permitir que el Señor hable a nuestros corazones. ¿Cuántos quieren que Dios hable a sus vidas? Bueno, abrí tu corazón para recibir palabra de Dios. Si hay algo que es fundamental para que Dios nos hable, es primero estar atentos, estar atentos, prestar atención. Estamos en un tiempo en que podemos correr el riesgo de leer la palabra como podemos escuchar cualquier noticia o cualquier conversación. Vieron que a veces alguien te habla y vos ni sabés lo que te dijo la persona. ¿Ha pasado esto? Te pasó. Y si pasó eso con tu esposa o tu esposo, ahí se arma un gran problema. ¿Qué te dije? ¿Me escuchaste? Y no entendiste nada. Y a veces los que van a estudiar, y esto puede pasar también en la iglesia, cuando se comparte la palabra, uno está tan embotado en los problemas, en las preocupaciones, que estás pensando en ese gran problema que tenés y la palabra no puede hacer raíz en nuestro corazón. Y habla, en la parábola del sembrador habla de esto, dice que hay semillas que no caen en buena tierra y esa palabra no puede traer buen fruto. Así que hay algo que es fundamental para que la semilla, que es la palabra de Dios, pueda plantarse en nuestro corazón y pueda empezar a tener fruto. Una actitud primero de humildad, una actitud de atención. Señor, háblame. Señor, yo necesito tu palabra en mi vida. Y bueno, y esa palabra, a veces cuando uno la recibe, parece que no sucede nada. Como cuando uno siembra una semilla en la tierra. No es que al otro día tenés ya la planta y empezás a comer del fruto, ¿verdad? Tiene un proceso. Bueno, cuando uno empieza a recibir semilla de la palabra de Dios, empieza a ver resultados al tiempo. El proceso empieza, ¿por qué? Porque la palabra empieza primero a crecer esa semilla, empieza a firmarse y al tiempo empieza a haber fruto. Por eso es tan importante recibir la palabra con esa actitud de corazón, amén, con esa actitud en donde sabemos que al tiempo ese proceso va a traer bendición sobre mi vida. Por eso es tan importante que en este momento te prepares para que Dios te hable. Recibí la palabra, olvídate aún del problema más difícil que tengas por resolver. Déjalo en las manos de Dios. Amén. ¿Cuántos descansan en las manos del Señor? Descansa. Dios ya sabe. Si hasta tus cabellos están contados. Amén. Hasta tus cabellos. Así que Él sabe de tu problema económico, de tu problema familiar, sabe de tu problema de salud. Lo sabe, ya se lo contaste. Le pediste un milagro, Él sabe tus debilidades, tus problemas de carácter, Él sabe todo. Descansá que está bajo el control del Señor, amén. Descansa, ahora recibí la palabra de Dios. Así que decirle, Señor, háblame en esta mañana, háblame. Queremos recibir tu palabra. Los que están allí en sus hogares también, díganle, Señor, háblanos. Habla a mi familia, hablanos, necesitamos tu palabra. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de la duda. El mensaje de esta mañana es venciendo la duda, venciendo aquello que atenta contra la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, no duden, tengan fe. Pero a veces pasa totalmente lo contrario. Uno puede ser vencido por la duda, es nuestro gran enemigo. Es un pensamiento de duda. En un momento clave en donde tiene que uno vencer o tener una actitud de fe, puede venir la duda y bueno, y ahí se nos complica. Entonces vamos a tener esa lucha constante. Todos la tenemos. Y lo que vamos a ver en la palabra es que no es solamente para nosotros, los cristianos de este tiempo, no es solamente para la iglesia de Mar del Plata o la iglesia de aquellos hermanos que nos están acompañando de diferentes ciudades, sino también, aún en la Biblia, grandes hombres de Dios dudaron y se enfrentaron ante este enemigo. Por eso no te sientas mal por dudar, sino
tenés que aceptar el desafío de decir, yo voy a vencer esas dudas que atacan mi mente. Amén. Ese es el desafío de Dios. Y para eso Dios nos va a dar esta palabra en esta mañana. Vencer esas barreras. Todos tenemos que vencer esas barreras. Y no dudar, sino creer en lo que Dios dice y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan para todos nosotros. No debemos dudar de eso. Así que vamos a ir a la palabra. ¿Qué nos dice el Señor para vencer la duda? ¿Qué es la duda? La duda es un estado mental caracterizado por la incertidumbre, la falta de convicción. Preste atención lo que nos dice, ¿no? La falta de convicción o la falta de confianza en algo o en alguien. ¿Amén? En términos generales, la duda implica cuestionar la veracidad o la certeza de algo. A esto nos enfrentamos constantemente, aunque a usted le parezca mentira. Cuando Dios nos habla, en nuestro interior uno se enfrenta a este gran problema, que nuestra mente atenta contra lo que Dios dice. Qué increíble, ¿no? Nosotros, cristianos de mucho tiempo, tenemos un gran enemigo, y no es el diablo en este caso, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos muchas veces corremos el riesgo de confrontar a Dios en nuestra mente. ¿Cómo? Dudando. Dudando, te debe pasar. Dios te dice, te voy a sanar. ¿Y qué dice tu mente? Y acá estoy yo todavía tomando el remedio. Y acá estoy, tengo que ir al médico. Y Dios te dice, te voy a sanar. Y no está mal que vayas al médico, pero Dios te lo promete, es una promesa. Pero uno tiene esa confrontación interior. Dudamos sobre algo en este caso, pero el problema de los cristianos es que dudamos de aquello que Dios nos promete o Dios nos dice. Pero gloria al Señor que tenemos la victoria. Tenemos la victoria. Una que sabemos que a todos no es algo que me pasa solamente a mí. Sabemos es algo que le pasa a toda la iglesia, a todos sus hijos, a toda la iglesia en diferentes tiempos. Todos se han enfrentado ante la duda y Dios comprende, el Señor comprende esta situación y Él va a trabajar sobre este tema en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Dios te va a perfeccionar. Aleluya. Gloria a Dios. Y es tan grande su amor, y Él lo dice, que Dios nos ama tanto. Para aquellos que Dios nos ama, aun si hay algo malo, Dios lo va a transformar en bendición. Quiere decir que esa duda que tengas, esas dudas que a veces atraviesan tu mente, Dios va a hacer para que aprendas, para que tengas una lección con respecto a la fe y aprendas. ¿Por qué? Porque su amor es grande. Así que no es para sentirse mal, sino simplemente decir, Señor, yo acepto este desafío. Quiero ser renovado en mi forma de pensar. ¿Querés que Dios te renueve en tu forma de pensar? Bueno, ahí es muy importante tener esta actitud de humildad. Señor, necesito que aún me cambies mi manera de pensar, que me cambies mi experiencia, mi conocimiento, mi intelecto. Todo lo que tengo no es tan importante como lo que Dios, como lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y si tenemos esta actitud de decir, Señor, estoy dispuesto a cambiar totalmente, lo que quieras hacer en mí, estoy dispuesto a hacerlo, bueno, Dios lo va a hacer. Una actitud de humildad. Por eso hay un bombo tocando, no sé. Se anexó algún baterista, alguien, ¿no? Bueno, por eso es muy importante, otra vez volvió. No lo traje yo de Israel. Bueno, vamos a dejar que el del bombo siga tocando de vez en cuando hasta que se canse. Pero es muy importante entender
entender que Dios quiere renovar mi mente. Y esas dudas, esos pensamientos altivos, ese enemigo que tenés en tu interior, bueno, va a ser vencido en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria. Gloria a Dios. Vamos a otra palabra. ¿Qué es la duda? Es una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza para debilitarnos y alejarnos del plan y propósito de Dios. Nos hace cuestionar nuestra fe, nuestra identidad, nuestras capacidades, talentos y la veracidad de la palabra de Dios. Amén. ¿Quién aprovecha con nuestro enemigo interno? El enemigo externo. ¿Quién aprovecha cuando uno empieza a dudar? El enemigo, el diablo, el que quiere arruinarnos todas las fiestas, el que quiere arruinar la creación de Dios. Satanás intenta y aprovecha cuando uno empieza a dudar y empieza a meter más palos en la rueda para que yo no pueda vivir en victoria, para que yo no pueda vencer. Así que es muy importante que todos nosotros estemos atentos, que en donde tenemos áreas en nuestras vidas que no hemos vencido al Señor, bueno, nosotros somos, el diablo aprovecha para nosotros ser derrotados en diferentes áreas. Por eso es tan importante no tener dudas con respecto a lo que Dios dice. No cuestiones a lo que Dios dice, sino decirle: Señor, tú lo sabes todo, como dijo el profeta. Señor, tu palabra es poderosa, tú lo sabes todo, tú lo sabes, mi Señor. Yo confío en tu palabra, yo confío en lo que dice tu palabra y no voy a poner ninguna resistencia a esto. Amén. No pongas resistencia a lo que Dios dice, sino recibilo con todo tu corazón. Aunque lo que Dios te diga parece descabellado, aunque Dios te diga algo que parece muy difícil a que pueda llegar a suceder, recibilo porque es palabra del Señor. Es lo que Dios dice. Amén. Es palabra del Señor. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Así que recibí porque es palabra y no cuestiones de ninguna manera. Vencé esa duda. Vamos a otra palabra. Fíjate que Satanás va a intentar que dudes. Génesis, capítulo 3, versículo 4 al 5, dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios había dicho que si comían del fruto iban a morir, pero acá vino Satanás e intentó poner una duda. No van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahí es cuando la duda empieza a atacar nuestras mentes. Siempre va a haber alguien que te va a decir, muchas veces, no es cierto. Dios salva y alguien te va a decir, no es cierto. Dios sana y alguien te va a decir, no es cierto. Dios prospera y alguien te va a decir, no es cierto. No, fíjate, en Cristo vas a ser feliz, vas a tener paz. Su reino se va a acercar a tu vida y Dios te va a transformar y alguien te va a decir, no es cierto, no es cierto. O te va a decir, no es tan así. Y te va a presentar algún argumento y es ahí donde uno tiene que tomarse firmemente de las promesas de Dios. Tomarse de las promesas del Señor. Hubo un guerrero en los tiempos de David, dice que peleó tanto con su espada, peleó tanto, tuvo tantas batallas que en un momento la espada se le pegó a su mano. Algo terrible, ¿no? No sé cómo fue, se fusionó la espada, que seguramente sería mango de un hueso de animal o de madera, se fusionó a su mano y bueno, y después no se la podía despegar. Así que no sé durante
¿Cuánto tiempo durmió con la espada? ¿Se levantaba a comer con la espada? Si era zurdo ya tenía que comer con la mano derecha porque la espada estaba... Bueno, la cuestión que la espada se había soldado a su mano. Bueno, en el mundo espiritual esto es lo que nos tiene que suceder con respecto a la espada, que es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Se tiene que soldar en tu vida. De tal forma, gloria a Dios, de tal forma que cada promesa que recibas del Señor esté soldada a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, totalmente fusionada en tu vida, cosa que cuando venga una duda puedas contrarrestar esa duda con palabra del Señor. Amén. Es lo único que te va a sostener ante una prueba, ante una dificultad, ante el desánimo, ante inclusive la desilusión de algún hermano de la iglesia o alguien aquí en el pueblo de Dios, porque también muchas veces lo que pone duda a un cristiano es cuando te falla alguien que amás en el pueblo de Dios. Esa duda es tremenda. Cuando te falla alguien. Y esto muchas veces pasa. Vamos a ver en un momento en este mensaje, cuando Juan el Bautista manda a preguntar y duda de Jesús mismo. Juan el Bautista, un gran hombre de Dios, un hombre que no hubo hombre como aquí en la tierra como Juan el Bautista, un hombre que dice que Jesús dijo, no va a haber profeta como Juan el Bautista. Un hombre que había sido y había preparado el camino del Señor, pero en un momento duda y manda a preguntar, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que estamos esperando? Y fíjate que inclusive él fue el que lo bautizó y él fue el que dijo que él era el Mesías. Estaba dudando de Jesús, pero también estaba dudando de lo que Dios le había mostrado a él. ¿Por qué pasa esto? Porque en tiempos de prueba y de dificultad necesitamos sostenernos en las promesas divinas y podemos dudar. Y aún a veces en la obra de Dios dudamos, aún dudamos del llamado, dudamos del ministerio, tenemos duda realmente de lo que Dios nos ha hablado, podemos llegar a dudar. Hay una lucha interna y necesitamos sostenernos en la promesa del Señor. Y lo único que nos va a sostener es estar soldado a lo que Dios dice. Soldado a lo que Dios dice. Fusionado. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, versículo 33 dice, voy a levantar un pueblo, hablando de todos nosotros. Amén. Voy a levantar un nuevo pueblo, hablando de la iglesia de este tiempo, que va a tener su palabra, mi palabra, dijo el Señor, va a tener mi palabra grabada en su mente y en su corazón. Amén. No solamente escrita, no solamente escrita en tablas, en diferentes formas en que estaba escrita la palabra en esos tiempos, sino va a estar grabada en su mente y corazón. Quiere decir que en este tiempo el desafío de Dios para todos nosotros es que su palabra, sus promesas estén grabadas en nuestra mente y corazón. Lee la Biblia, estudiala, tomate de las promesas. Es lo único que te va a sostener ante las dificultades. Amén. La palabra guardada en tu mente y corazón. Vamos a ver qué más nos dice esta palabra. La duda en Gedeón, que pide una señal. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel, como prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Acá Gedeón, por dudar, empieza a pedir señales. ¿Cuántos han pedido más de una señal alguna vez? Dame una señal, dame una señal. Dame una señal para predicarle a esta alma.
Mirá que Dios nos dijo, andá y predicá, pero vos que, dame una señal, que me salude, que me mire bien, dame una señal para orar por un enfermo, que al menos haga algo que parezca que lo tengo que orar, no sé, señales. Aunque Dios nos manda a hacer algo, pero uno pide señales porque estamos dudando. Dame una señal que me va a ir bien, dame una señal de que me vas a prosperar, dame una señal. Y Dios te dice, te va a ir bien, estás bajo mi bendición, vas a prosperar, estás bajo mi bendición. Te voy a sanar, te voy a liberar, voy a bendecir tu hogar, estás bajo mi bendición. Pero uno, como Gedeón, aún por la duda pide señales. Hermano y hermana, Dios te va a mostrar, te va a guiar, porque el Señor se manifiesta en nuestras vidas. No te va a dejar andar a ciegas en la vida. Seguramente Él te va a ir guiando, te va a ir mostrando. Pero tampoco que el hecho de buscar la guía de Dios, buscar que el Señor te muestre, no sea por una cuestión de duda, sino que sea una cuestión por estar sumiso a su voluntad, por querer hacer su voluntad. Pero sí créele a Dios, cree a lo que Dios dice, créele. No solamente estés, Señor, mostrame por esto y por lo otro, por una cuestión de que dudás de lo que Él dice o dudás de sus promesas, como lo hizo Gedeón, sino buscá la guía de Dios porque realmente querés hacer su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¡Aleluya! Dios te va a mostrar su camino. Él te va a mostrar tu camino. Aunque por más duro, por más cabeza dura que seas, dice la Biblia que por más torpe que seas, y no te quiero ofender, pero por más torpe que seas, si tenés el anhelo de hacer su voluntad, bueno, Dios te va a mostrar. Pero no dudes a sus promesas. Si Él dice que te va a bendecir, te va a bendecir. La bendición de Dios se va a acercar a tu vida. No lo dudes. Gloria a Dios. Otra palabra, la duda en Juan el Bautista. Dice, Juan el Bautista estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le anuncian las buenas nuevas. Amén. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, Dios se estaba manifestando por medio de Jesús. El Señor estaba haciendo la obra y eso era lo que iba a sostener a Juan el Bautista. Muchas veces por eso Dios entiende la situación. Jesús no dijo, mirá Juan, ya empezó a dudar. Mirá Juan, ya empezó a dudar, porque Juan estaba en la cárcel. También entendemos a Juan. Veía al Mesías, tenía muchas expectativas del Mesías. Jesús estaba predicando y quizás hasta él pensó, bueno, ahora va a venir y me va a rescatar de la cárcel. Ahora me va a sacar de esta situación. Porque Juan no solamente era el profeta que había anunciado su ministerio, el ministerio de Jesús, sino también era el primo. Imagínate si vos estás preso, te están a punto de matar y tu primo es la persona más poderosa que hay en la tierra. Es la persona que viene a salvar al mundo. No se te va a cruzar por la cabeza y ahora viene mi primo y me saca. Mi mejor abogado me va a sacar. Capaz que él se imaginaba, ahora viene el Señor, derriba la reja, saca a los soldados, me rescata y juntos evangelizamos al mundo. Era un hombre de Dios, esperaría algo grande de parte de Dios. Pero Jesús no fue a rescatarlo, Jesús no lo sacó, Jesús venía a hacer otra tarea,
Así que también muchas veces para que la duda no se apodere de nosotros, tenemos que tener bien claro lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que tener bien claro y saber esperar lo que Dios quiere hacer en mí. Amén. Juan el Bautista tuvo que vencer esa barrera y entender que para él había un propósito, que Jesús tenía otro propósito. Amén. Y tenía que entender esto. Por eso Jesús le muestra cuál era el plan. El plan no era ir a rescatarlo a él. El plan no era lo que muchos esperaban de Jesús, que venciera a los romanos y transformara a la nación de Israel en una nación nueva y poderosa. Ese no era el plan. El plan era venir y hacer milagros y manifestar el poder de Dios. Por eso Jesús le dice, los enfermos son sanados, aún los muertos resucitan, los leprosos se sanan. Y el reino de Dios se está predicando a los pobres, amén. El reino de los cielos se está acercando aquí en la tierra. Jesús le muestra a Juan lo que él había venido a hacer. Él había venido a manifestar el reino de los cielos. Amén. Pero sí quiero hacer énfasis en esto. Si Juan el Bautista dudó, seguramente Dios entiende y sabe que alguna duda podés llegar a tener. Pero el desafío del Señor en esta mañana por medio de su palabra es que venzas a todas las dudas que se están cruzando en tu vida en este momento. Y lo que Dios nos dice, no dudes de mí. No dudes de mí. Espera grandes cosas que voy a hacer en tu vida. Eso es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. No dudes. Aleluya. Porque en definitiva lo que Dios habló a tu vida es lo que Él va a hacer. Y si Él te dio promesas en diferentes tiempos, durante diferentes momentos, bueno, cada una de las promesas que Él te dio se van a cumplir. Por eso en este momento, por unos segundos solamente reflexioná en todo lo que Dios te ha prometido, en todo. Acá hay muchas personas que han recibido palabra de Dios de diferente manera. Dios les ha hablado. Hay promesas escritas en la Biblia. Hay promesas que recibieron quizás por medio de otras personas cuando fueron orados, bendecidos. Bueno, todas esas promesas que Dios te dio, no dudes de ninguna de ellas. No dudes, porque es palabra del Señor. Y eso se acerca a tu vida. Amén. Quizás te está pasando lo mismo que a Juan el Bautista. Por las circunstancias, por la situación. Estaba en la cárcel, estaba sufriendo, la estaba pasando muy mal. Amén. Es más, se venían tiempos muy difíciles para Juan. Hasta su familia no lo podía ayudar, aparentemente. Ni Jesús se acercaba a liberarlo. Pero el Señor es poderoso y el Señor le mostró cuáles eran las promesas. Los enfermos son sanados, los pobres son liberados de la esclavitud, el reino de los cielos se está acercando y aún los muertos resucitan. Era lo que él había predicado, amén, era lo que él había profetizado. El Señor le volvía a recordar las promesas para su vida. Por eso, si hay promesa en tu vida, si Dios en algún momento te habló, no dudes, sino tomate de esas promesas. Señor, yo me tomo de tu palabra, amén, me tomo de tu palabra. Vamos a otra palabra. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 17, dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Se había muerto Jesús, había resucitado, y Jesús empezó a presentar delante de muchos de ellos, los discípulos. Pero dice que algunos adoraron al Señor, pero otros dudaron. En otro evangelio dice que Tomás dijo, si yo no veo la herida en su costado y en sus manos, no creo. Entonces Jesús se presentó delante de él
y le hizo palpar esa herida. Y Tomás, postrado, adoró a Jesús. Aún los discípulos dudaron. Aún ellos que vieron la tumba vacía, también dudaron. Quiere decir que este enemigo va a ser constante, se va a presentar constantemente en la vida de un cristiano. Y tenemos que estar preparados. ¿Te vas a preparar ante la duda? Bueno, aprende de su palabra. Aprende su palabra, tomate de sus promesas. Y cuando viene una duda, que prevalezca lo que Dios dice. Que tengas promesa en tu vida, que tengas palabra de Dios. Y esa duda sea derribada con el argumento divino, que es la palabra del Señor. Amén. Que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en tiempos de dificultad necesitamos que nos sostenga su palabra. Si hoy estás pasando por pruebas, si hoy tenés dificultades, si hoy estás como Juan el Bautista, estás en la cárcel y parece que los resultados son todos negativos, lo que te va a sostener es la palabra de Dios. Lo que te va a sostener es su palabra. Aleluya. Las promesas. Vamos a otra promesa. La duda en la oración. Aún dudando, aún orando, podemos dudar. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Y como dice, no dudando nada. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Vamos a dar un aplauso a esta palabra. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La duda aún puede venir en el momento en que oramos. Por ahí le estás pidiendo algo grande a Dios, pero tu mente te está atacando y dice, ¿y cómo Dios va a hacer eso? No es posible, no puede suceder. O te ataca con la realidad, pero mirá cómo estás, pero mirá lo que estás atravesando. Y muchas veces puede pasar que, y Dios no te libera, Dios no te salva, Dios no lo hizo, Dios no te rescató. Bueno, todas esas dudas en la oración tienen que ser derribadas. Amén. ¿Qué nos dice su palabra? Que cuando oramos lo hagamos con fe, con certeza. Cuando pidas a Dios, hacelo con fe, sabiendo que aún sin ver, sin sentir, tenés la certeza de que vas a recibir la bendición de Dios. Con fe de que Dios va a hacer el milagro. Aunque todavía no lo sientas, porque esa es la fe, que sin sentir, sin ver, sin quizás con nuestros ojos naturales ver ningún cambio ante la realidad, nosotros esperamos que Dios va a hacer un milagro. Esa es la fe. Por eso, en estos tiempos en que el mundo evangélico a veces se guía por tanta sensación, si no sentís el fuego, si no sentís la presencia, si no sentís el calor, parece que Dios no está. Bueno, también es tiempo de reflexionar sobre esto. El pueblo de Dios debe andar y vivir por fe. Amén. Por fe. Y quizás si estás en este lugar pero no sentís nada, bueno, no quiere decir que Dios no está. No quiere decir que Dios no está. Dios dice que cuando el pueblo se reúne en su nombre, Dios va a estar en medio nuestro. Así que, aunque estés mal, gloria a Dios, aunque estés mal, aunque estés desanimado, aunque no sientas su presencia, Dios está en medio de tu vida. Porque Él dice que va a estar contigo todos los días hasta el fin. Amén. Por eso si hay alguien aquí
que está desanimado. Hay alguien aquí que inclusive ha caído, ha errado, se equivocó, le va mal, se ha fundido, está la familia destruida, está enfermo. Todas. ¿Vieron cuando vienen todas? Bueno, y decís, no siento ni a Dios. Bueno, quiero decirte que esa duda es una duda que aún el diablo está aprovechando para hacerte dudar de que sos hijo de Dios. Perdón. El diablo está aprovechando para que dudes. El diablo está aprovechando para que dudes de la bendición del Señor. Pero la realidad es que la promesa del Señor te dice que Él está. Y va a estar todos los días hasta el fin, al lado, en tu vida. Es mentira. Esa duda tiene que ser derribada por la promesa del Señor. Gloria a Dios. Porque esto muchas veces sucede cuando alguien está mal, cuando un cristiano ha sufrido una derrota, cuando un creyente ha tenido un fracaso. Le sucede inclusive a los que sirven a Dios cuando sale algo mal sirviendo al Señor. Un proyecto que tenían en la iglesia, un líder que fracasó con su célula, un hombre o una mujer que empezó a ministrar en algún área y salieron mal las cosas. O el altar puede dar fe de esto. ¿Cuántas veces una nota salió mal? Amén. Una canción que se ensayó salió pésima. Y bueno, y pudo pasar. ¿A cuántos predicadores les ha pasado que tenías preparado compartir un mensaje y no salió como lo esperabas? O oraste por alguien y no se sanó. Amén. Y empieza esa duda de decir, Dios estará en mi vida. Dios querrá que lo sirva. Dios usará mi vida. O ya me descartó. Viene la duda. La vemos en los hombres de Dios que han dudado y muchas veces viene esa duda, pero ahí es donde tiene que prevalecer lo que Dios dice. Dios dice que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin. En tu hogar, en tu familia, aleluya, todos los días. Porque puede pasar que la realidad nos muestra lo contrario, nos muestra algo diferente. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre aquellos que no creemos en Dios y en los que creemos? Es que no andamos por vista, andamos por fe. Dios te llama para que en este tiempo, en este camino que decidiste andar, en el camino, en su camino, en el camino del Señor, es que no andes por vista. No andes por vista. Es más, algún hijo del diablo o el diablo mismo muchas veces te va a decir, y mirá cuál es tu realidad. Mirá la realidad que estás viviendo. Mirá la realidad. No seas místico. No te equivoques. Mirá la realidad. Pero tenés que entender que los hijos de Dios tenemos un desafío. Tenemos el desafío de andar por fe. Andar por fe. Y lee allí Hebreos capítulo 11 y vas a ver que los que viven por fe son los que agradan al Señor. Y dice allí en Hebreos, dice que Dios no se avergüenza de ser Dios de aquellos que andan por fe. Amén. Por eso no dudes de ninguna de las promesas divinas. No dudes, sino tomate de su palabra. Aleluya, aleluya. Aunque muchas veces algunos se puedan llegar a burlar de esto. Muchas veces algunos se puedan llegar a burlar de un hijo de Dios cuando dice que confía en las promesas divinas. Alguno te puede decir, pero estás como evadiendo la realidad. No, somos conscientes de la realidad, pero creemos en alguien más poderoso que puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier situación, que hace milagros. Gloria a Dios. Por eso andamos por fe. Vivimos y caminamos por fe, no por vista. Amén. Por eso, para ir terminando con esta palabra, el desafío del Señor
es que cambiemos nuestra mirada. Amén. Si querés vencer la duda, ¿cómo se puede resolver esto? Es con cambiar el enfoque de nuestras miradas. Si sos de dudar mucho, encontramos tu problema. Amén. Te traemos la solución. Si sos de dudar mucho aún de lo que Dios dice, si quizás sos un cristiano de mucho tiempo, pero ves que la duda cada vez se te apodera más de tu vida, bueno, quiero decirte que estás dejando de andar mirando la vida por fe y estás siguiendo al Señor, viviendo tu vida por vista. Estás mirando demasiado las cosas de este mundo y te estás olvidando de lo que Dios dice. Y no te estoy juzgando por esto. No te puedo juzgar porque esto nos pasa a todos. Pero lo que Dios nos está hablando en esta mañana para que reflexionemos. Y nos está haciendo recordar que no debemos andar por vista. No nos enfoquemos demasiado en las cosas de este mundo, en las cosas de este reino. Porque el reino de este mundo tiene un príncipe, tiene alguien que manda y gobierna en este mundo. Y Dios le dio total espacio para que lo haga. Le dio total espacio para que lo haga. Amén. El diablo se puede manejar en este mundo con mucha libertad, puede hacer muchas cosas, porque es el príncipe de este mundo. Y si nosotros enfocamos nuestra mirada al príncipe de este mundo o a las cosas de este mundo, como hijos de Dios vamos a estar mal enfocados. Amén. Lo que Dios te dice que vivas por fe, y que aún tu mirada esté puesta en cosas que parecen difíciles de que sucedan. ¿Por qué? Porque los que vivimos por fe creemos en lo imposible. Amén. Por eso si hoy hay alguna imposibilidad en tu vida, bueno, es el momento indicado. Es el momento indicado para que pongas en práctica su palabra. Y que no le creas a la realidad, sino que le creas a Dios. Amén. Créele a Dios. Créele al Señor. Cree en sus promesas. Tómate de ellas. Por eso si estás viviendo demasiado por vista, el llamado del Señor en esta mañana es que cambies tu mirada y empieces a vivir por fe. No andes tanto por vista, viví por fe, por fe. Esperá en aquello que Dios puede hacer en forma sobrenatural. Esperá en milagros, que Dios va a cambiar las realidades de muchos por medio de un milagro. Por medio de un milagro. Si alguna situación terrenal te está amargando, bueno, cree que Dios te va a sacar de esa situación por medio de un milagro. Dios va a hacer un milagro. ¿Por qué? Porque andamos por fe. No dudes, no dudes. Cambia el enfoque de tu mirada. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a esto? ¿Cuántos quieren esto? Que el Señor nos cambie el enfoque de nuestra mirada y empecemos a vivir y andar por la fe. Vamos a otra palabra. La duda de Pedro, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aún en la duda, aún en el momento que uno duda y nos empezamos a hundir como hijos de Dios, está su misericordia. Amén. Está su misericordia. Y realmente creo realmente que Jesús en este momento tiene su mano extendida para aquellos que hemos dudado. Amén. Tiene su mano extendida para volvernos a levantar. Por eso si en algo dudaste, si hay alguna duda en tu vida que se apoderó tanto, que te amargó, te hizo bajar los brazos, el Señor tiene su mano extendida para volver a levantarte. Te vas a levantar nuevamente en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Aún en medio del milagro te podés hundir. Aún en medio del desafío de Dios ante un llamado del Señor a andar en lo sobrenatural, por la duda seguramente te podés hundir. Y muchas veces nos hemos hundido. Amén. Muchas veces. Pero siempre va a estar la mano de Dios para volvernos a levantar. Y es lo que va a suceder en esta mañana. Si alguien ha dudado, solamente humillate en su presencia y decirle: Señor, perdóname, dudé. Miré la tormenta, miré las olas y dudé y me hundí. Y el Señor te va a decir: poca fe. Lo que tenés que hacer es tener más fe, una mirada de fe, andar y caminar por fe. No te va a condenar. A Pedro no le dijo: bueno, listo, busquemos a otro discípulo. Este no sirve. Este se hunde en medio de la tormenta. No, si vemos la vida de Pedro, siguió sirviendo, siguió caminando con el Señor. Y luego fue levantado por Dios en una forma grande y poderosa. Es lo mismo que Dios va a hacer en cada una de nuestras vidas. A todos los hundidos, amén, a todos los dudadores, bueno, la mano del Señor está extendida, te va a volver a levantar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por su gran misericordia. Tenemos victoria. Por eso cuando cantábamos adorando al Señor y decíamos que en Él somos más que vencedores. Bueno, esta es la gran victoria. Que sin empezar el partido sabemos que vamos a ganar. Amén. Qué bueno sería, ¿no? Que cuando veíamos el Mundial, antes de empezar, tener la certeza que nuestro equipo iba a ganar. ¿Cuántos preinfartos nos hubiésemos ahorrado, no? Saber, no, ya está ganado. Bueno, así somos nosotros. Así somos nosotros los hijos de Dios. Aún en medio de una dificultad, tenemos la certeza de que vamos a ganar. Por eso, aún ante las dudas, los fracasos como hijo de Dios, su mano está extendida y te va a volver a levantar. Gracias, Señor. Eso es por la misericordia de Él. Por eso somos más que vencedores. Más que vencedores. Gloria a Dios. Más que vencedores. Gracias, Señor. Vamos a hacer una declaración de fe en esta mañana. Una declaración de fe, pero sin antes, si ves que tenés demasiadas dudas, sos un dudador serial como cristiano, bueno, decirle: Señor, ayúdame a cambiar esta situación. Yo quiero vivir en victoria. Si tenés puesta demasiado tu mirada en las cosas de este mundo y no vivís por fe, bueno, decirle: Señor, ayúdame a andar y vivir por fe, a cambiar esa mirada. Así que te invito a ponerte de pie antes de hacer una declaración de fe. Vamos a humillarnos por un momento, un momentito nada más en su presencia y decirle: Señor, Señor, te pido perdón por todas mis dudas, por todos mis fracasos. Te pido perdón, Señor, por tener esta mirada tan carnal, terrenal. Señor, por andar por vista, por mirar y contemplar demasiado la realidad. Señor, yo en esta mañana, por medio de tu palabra, acepto y recibo el desafío de vivir por fe, de andar por fe, y no por lo que ven mis ojos, sino, Señor, por lo que dice tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, como iglesia, nos humillamos aquí en tu presencia para decirnos que queremos ser renovados. Y si tenemos algún pensamiento altivo, si tenemos algún pensamiento que quiere superar a tu palabra, te pedimos perdón
y consagramos nuestra mente para que nos renueves. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Renová nuestra mente. Renová nuestra mente. Consagramos nuestra mente. Amén. Es muy valiosa. Es muy valiosa para andar en este hermoso camino en el Señor. Ahora vamos a hacer una declaración de fe. Amén. Porque vivimos por fe y andamos por fe. Así que vamos a soltar esta palabra. Como Centro Cristiano Dios es Amor, declaramos que este año caminaremos en fe. Amén. Tomados de la palabra de Dios, venciendo toda duda y temor que se levante contra nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.